gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. Equivocado, un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitada a la doctora Ivonne Núñez. Ella es la ministra de Trabajo del Ecuador. Muchas gracias por venir, Gracias a usted, señora ministra. Vamos a hablar de algunos temas, pero iniciemos con este que es preponderante, fundamental, preocupante. Los ecuatorianos requieren trabajo y el gobierno tiene que buscar cómo ocupa a esos ciudadanos. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos para conseguirlo? Nosotros tenemos dos leyes que fueron aprobadas en el año 2023. Me refiero a la ley Violeta, que genera empleabilidad para mujeres sin límite de edad y que tiene incentivos tributarios. Y la otra ley es la ley de empleabilidad para jóvenes con incentivos tributarios, con escalas en los incentivos tributarios para generar empleabilidad para jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. ¿Por qué nosotros como gobierno nos enfocamos en estos dos sectores? Porque de un informe que leímos de la CEPAL recomendó que el Estado ecuatoriano había olvidado por décadas generar empleabilidad en estos dos sectores importantes de la sociedad. Y este informe nos sirvió a nosotros para generar empleabilidad en estos dos sectores y es parte del Plan Nacional de Desarrollo. En estos instantes, ¿qué le podemos decir a los ciudadanos con la ley para la ocupación de los jóvenes? ¿Cuántas fuentes de trabajo se han logrado? Nosotros tenemos registrados ante el Ministerio del Trabajo 270.000 registros de contratos de trabajo para jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Esto es un hito en la historia laboral del Ecuador porque primero nosotros entramos con la generación de empleo con la aprobación de la ley, pero de allí seguimos trabajando con una campaña denominada Ruta de la Empleabilidad, que es la cercanía que tiene el Ministerio de Trabajo con cada una de las empresas, donde estudiamos primero si tienen un proceso de producción activa y si esto va a permitir generar más empleo. Entonces, no solo tenemos la efectividad de la ley, sino una cercanía permanente en cada una de las empresas y de las provincias donde están situadas las mayores empresas del país para que nos den empleabilidad directa a jóvenes y a personas que superan los 30 años de edad. Es muy importante lo que usted anota, proceso de producción activa. Solamente así se puede pensar que una empresa puede ingresar a personas a trabajar. Si están deprimidas, difícilmente. Y en el caso, por ejemplo, de la producción exportable, hemos visto que subieron las exportaciones en un 17%. Quizá es ahí en donde más posibilidades tienen los jóvenes. Sí, y de manera directa, yo como ministra de Trabajo siempre solo levantar el teléfono y pedir una cita para ir a conversar con el gerente, porque nosotros en efecto tenemos la información directa y vemos incluso cuando otros países bajan su producción y el Ecuador comienza a posicionarse, como sucedió el año pasado en el caso del atún, que el Ecuador se posicionó en el primer país exportador de atún y automáticamente la empresa nos generó en esa semana 200 puestos de trabajo porque tenía que cubrir la demanda internacional. Entonces, este es un trabajo permanente que nosotros hacemos como Ministerio de Trabajo y no dejamos de darle seguimiento a las empresas que visitamos y que nos han generado trabajo en estos últimos 12 meses. Usted dice que hay 270.000 registros de contratos de trabajo. Porque recuerde usted que cuando se hace la crítica se dice, bueno, el gobierno anuncia de que ha logrado más personas con trabajo, pero ¿dónde están registrados? Y usted está hablando que hay 270.000 registros. ¿Esto implica que son parte del Seguro Social ahora? ¿Son afiliados? Por supuesto, todo registro que se efectúa ante el Ministerio de Trabajo tiene que gozar con el contrato de trabajo por escrito e inmediatamente nosotros vemos también el registro ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que el Ministerio de Trabajo
rediseñó la página, que es una página pública que está en la web del Ministerio de Trabajo, para que cualquier ciudadano pueda revisar la información que yo en este momento estoy brindando. Puede ver las empresas, los cantones, las provincias, los sectores y quienes tienen empleo en el Ecuador. Se puede ver incluso por género, hombres, mujeres y edades. He escuchado que usted ha explicado sobre lo que es el empleo circular. Esto es buscar ocupación en otros países, pero al momento, por ejemplo, con los Estados Unidos, dramático todo lo que está aconteciendo para ciudadanos que llegaron ilegalmente, muchos de ellos, hasta ese país. Deportaciones inmediatas, y en estos momentos han habido operativos en ciudades importantes de los Estados Unidos. Lo que va a ocurrir es que van a venir ciudadanos que fueron allá a buscar trabajo. ¿Cómo se va a utilizar esa mano de obra de esas personas que arriesgaron su vida para llegar hasta los Estados Unidos? Tenga la plena seguridad que nosotros vamos a asistir, porque siempre está focalizada la provincia donde existe más este tipo de migración irregular y que les lleva muchísimo tiempo para poder conseguir en los países donde emigran el estatus de estar como trabajadores legalizados. Por eso es que de la mano... A pesar que en su condición de ilegales igual envían las remesas y hemos llegado a alrededor de 6.000 millones de dólares fruto del trabajo de esos ciudadanos. Y en los momentos más críticos las remesas que llegan del exterior se convirtieron en los primeros rubros de ingreso y de manejo de la economía nacional. Las remesas siguen siendo un importante rubro en la economía nacional. Por eso es que nosotros, cuando estudiamos este tipo de fenómenos sociales que nunca tuvieron una atención, no tuvieron atención tiempo atrás, con la señora canciller, con Gabriela Sommerfield, llegamos a la conclusión que era necesario tocar las puertas de las embajadas y poder hablar con ellos para que nos generen trabajo legal. Allí surge la migración circular. Nosotros enviamos el primer grupo de jóvenes de la provincia de Imbabura a España para la recolección de frutos rojos. 142 trabajadores y ahora en este segundo grupo se van ya 150 trabajadores. También tenemos convenio con Israel, tenemos convenio con Italia, con Canadá y prontamente con los Estados Unidos, con quienes ya hemos estado conversando con algunas empresas, sobre todo en el estado de la Florida. Sería importante que en el país haya trabajo y que no tenga que salir absolutamente nadie. Claro, es que nosotros hacemos también investigaciones de cómo se ha generado empleabilidad en otros países y allí nos enfocamos en un maravilloso ejemplo que encontramos en Colombia y nos dimos cuenta que en Colombia ya habían oficinas por muchos años para empleabilidad circular y dijimos, bueno, el Ecuador también goza de esta posibilidad de migración circular y ahí es cuando nosotros comenzamos a trabajar con el tema de la migración circular pero debidamente legalizada y tenemos el acompañamiento de Naciones Unidas. Insisto en esto, la gente puede pensar, quieren exportar personas. No necesariamente. Le voy a decir algo. Yo fui una trabajadora migrante en la época de la crisis bancaria y siempre... Es una historia muy sentida que usted compartió con nosotros anteriormente, sí, y vale la pena recordar aquello. Pero siempre uno tiene el deseo de superarse y nos hacemos la pregunta, ¿por qué en el Ecuador ha existido el tema de la migración laboral? ¿Por qué las provincias de Azuay, por qué Cañar, por qué las provincias de Imbabura buscaron migrar? Y nosotros tuvimos un fenómeno que fue de mucho impacto en el año 2000 cuando tuvimos la crisis bancaria y ahí nos enfocamos en los países, España e Italia, que fue quienes más nos acogieron en el momento de la crisis bancaria. Entonces nosotros hicimos estudios sociológicos y eso nos llevó a determinar que sí era posible, no para exportar la mano de obra, sino por los vínculos familiares que están arraigados sobre todo en España y en Italia con quienes migraron en el año 2000. Entonces este reencuentro familiar, este reencuentro entre ecuatorianos y sobre todo porque existen ya convenios internacionales que fueron firmados por allá por el año 2002, 2004 acerca de la regulación laboral. Entonces vimos que hay una posibilidad allí también de encontrar trabajo y nos ha ido bien porque España fue el primer país que nos abrió las puertas. Pero tomamos el ejemplo de lo que sucede en Colombia y aspiramos hasta finales del año 2025 tener 1000 puestos de trabajo que se generen sobre todo en España.
Muy bien. Ministra, no puedo dejar de tocar temas estos que involucran al aspecto constitucional. No podía ser suspendida la señora ministra, dijo la Corte Constitucional, por una autoridad administrativa, en este caso usted como ministra de Trabajo. La situación actual, ¿cómo se va a resolver todo esto que está aconteciendo? Mire, el sumario administrativo ante el Ministerio del Trabajo fue sustanciado por una orden constitucional. Es la legitimada activa o la accionante de esa acción de protección quien presenta una demanda de acción de protección con medida cautelar cuando el sumario administrativo se aperturó por informes que recibió el Ministerio del Trabajo. Y es la juez de apellido Mayorga, en la ciudad de Quito, quien le dice al Ministerio de Trabajo: la señora es servidora pública de acuerdo al artículo 229. La única diferencia es que la LOCET tiene servidores públicos de carrera y servidores públicos de elección popular con plazo fijo. Es una acción constitucional la que lleva a continuar con el sumario administrativo y a una decisión que adopta la sustanciadora. No yo como ministra de Trabajo, yo doy la cara porque soy la máxima representante del ministerio. Esta acción de protección generó competencia al Ministerio del Trabajo. Cuando se da la primera decisión, la señora legitimada activa presenta otra acción de protección sobre los mismos hechos y contra las mismas personas. Esta es la segunda acción de protección en la que una juez de apellido Vera dice: el sumario administrativo lo sustancio yo, pero ella no resolvió absolutamente nada sobre el sumario administrativo, sino que determinó en su decisión oral y después en la decisión escrita que la servidora pública no era servidora pública bajo la LOCEP, sino servidora pública del servicio exterior. Y es más, señala que ella es una servidora pública de carrera del servicio exterior. Este tremendo enredo que determinó la juez en esta decisión es la que determina posteriormente en la decisión oral y escrita que ella regrese a sus funciones, pero ¿dentro de qué? Dentro de sus funciones como servidora de carrera, le dijo ella, del servicio exterior. Allí surge el decreto presidencial del presidente Daniel Noboa para que regrese inmediatamente a Turquía. En la primera acción de protección, en la que se determinó la competencia del ministerio, los jueces de apelación envían una consulta de norma abstracta, como se determina en el mundo de la técnica constitucional, a la Corte Constitucional sobre 4 artículos del Acuerdo Ministerial 175. Y la Corte Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del acuerdo. La Corte lo que hizo fue agregarle al artículo 2 una frase en la que se señala que se excluyen de los trámites administrativos a los servidores públicos de elección popular. Eso se llama inconstitucionalidad de omisión legislativa. ¿Por qué? Porque la LOCEP los encasilló a todos. La Corte en este momento lo que hace es corregir por esta omisión legislativa este tema del artículo 2, en donde constaba anteriormente que los servidores públicos de carrera y los servidores públicos de elección popular son sujetos a faltas graves. Ese es el tema en esencia, y que, por cierto, yo como ministra del Trabajo he sostenido desde hace muchísimos meses que la LOCEP debe ser derogada. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos con otro invitado aquí en Fernando Aguayo, América. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
parte del programa tenemos como invitado al asambleísta ingeniero Jorge Acaiturri, quien va por la reelección. Es candidato por el Partido Social Cristiano, asambleísta nacional por el Distrito 1 en la ciudad de Guayaquil. Cuando alguien trabaja y entrega lo mejor a los ciudadanos, ellos le devuelven con votos y agradecen de esa manera. Más de 20 años al servicio de la ciudad de Guayaquil, del Partido Social Cristiano, aun cuando actualmente sea otro partido político el que gobierna en la ciudad. ¿Cree usted le va a entregar el voto a quien pertenece al Partido Social Cristiano? Fernando, ¿cómo está? Un gusto estar acá y por supuesto un saludo cordial para todos sus seguidores, que son muchísimos. Yo creo que la gente sabe quiénes cuando prometen, se comprometen y cumplen. Y voy a decir algo de entrada. El único partido que ha hecho obras y servicios en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador sin subir impuestos ha sido la lista 6. El presidente Noboa nos subió el IVA, subió todo, nos empobreció a todos. Acá en Guayaquil, el alcalde actual, el señor Álvarez, sube los impuestos prediales de forma indiscriminada, cobra tasas por obras que él no hizo, que más que se hicieron en la administración de Nebot y Cintia, y ahora un impuesto al rodaje. Entonces, el único partido que ha demostrado que cumple con obras y servicios, con calidad y cobertura, sin empobrecer al pueblo ecuatoriano, hemos sido nosotros. También, las leyes más duras que se han presentado en la Asamblea para condenar con contundencia al crimen organizado e intentar devolverle la paz al Ecuador, las hemos presentado nosotros. Es otro partido el que las defiende en la Asamblea, que pone por delante los derechos de los criminales y no los derechos de la gente de bien que quiere la paz. Como es lógico, hay que tratar de tener la mayor cantidad de asambleístas en la Asamblea Nacional. ¿Cuántos cree que va a tener el Partido Social Cristiano? Yo no tengo una bolita mágica para saber cuántos vamos a tener. Ni la vez pasada ni esta. He visto campañas como la del presidente actual comenzar con 1% y terminar ganando. Entonces, yo creo que la gente vota por su prosperidad. Y cuando uno vota por su prosperidad, vota por las propuestas que le están planteando. Y creo que la 6 tiene un plan de gobierno claro, estructurado, preciso y pragmático para que el Ecuador pueda salir adelante. Incluso hay muchas cosas que ya se han presentado. Por ejemplo, en la Asamblea yo ya presenté en la Comisión de Justicia proyectos para eliminar el procedimiento abreviado y las medidas cautelares para aquellos delitos que tienen de cabeza a la nación: sicariato, homicidio, asesinato, secuestro extorsivo, vacuna, femicidio, violación, producción, tráfico y comercialización de estupefacientes. Entonces, para estos delitos hemos planteado que se elimine esto. También que los presos tengan que trabajar para resarcir en algo el daño que le han hecho a la sociedad. Estamos planteando un programa de rehabilitación para que con acompañamiento psicológico, programas de desintoxicación de drogas, porque muchos tienen problemas psicológicos, son consumidores, y capacitación en oficios, los precios que tienen a premio total trabajen. Pregunto yo, vayan los planteles educativos, los pupitres y sillas se caen a pedazos, que no le pueden dar mantenimiento, no pueden ayudar a confeccionar los uniformes de los planteles educativos. Claro que se puede, pero hay que hacerlo realidad. También para los delincuentes de cuello blanco que colaboran con el crimen organizado, van a perder sus derechos políticos y nunca más van a poder ser funcionarios del Estado y van a tener la sentencia más alta de todas. Todo esto ya está planteado en la Asamblea Nacional, pero también la propuesta nueva es crear un comité de ética y disciplina judicial para, con miembros escogidos por la sociedad civil en base a un concurso, oposición y méritos, y con miembros permanentes de la UAFE, Fiscalía y SRI, darle monitoreo constante a las resoluciones de los jueces, y cuando haya sospecha por analizar sus transacciones bancarias, su patrimonio, y si hay sospecha de que están liberando delincuentes de forma injusta y beneficiándose económicamente, se van a la cárcel con la misma sentencia que el delincuente. Eso es parte de lo que planteamos en materia de seguridad en leyes y ámbito judicial. Vamos al plano económico. Aquí es claro, mientras este país siga pagando 8.974 millones de deuda pública, no va a haber recursos para invertirlo en la gente. 5.103 millones se pagan de deuda externa. Yo nunca he visto un banquero suizo que se muera porque le falte plata. Nunca he visto ni siquiera que le falte plata, Fernando. 1.000 ecuatorianos se murieron en 2 meses porque el gobierno no se puso al día con los prestadores externos del servicio de diálisis. Eso no es justo. Entonces nosotros vamos a armar un equipo de reestructuración de la deuda para decirles hasta aquí nomás, y la plata de la gente la vamos a invertir en la gente, en obras y servicios con calidad y cobertura, que genere empleo desde la inversión pública, y con un mensaje de seguridad jurídica, confianza y políticas claras, el sector privado se va a incorporar en la inversión nacional e internacional.
¿Cómo se van a financiar todos Encantado. aquellos programas para lograr riqueza en el Ecuador? Clarito. Uno, primero, parte de la deuda externa, vamos a decirle, señores, hasta aquí nomás, vamos a pagar un mínimo que se liga al crecimiento económico y lo vamos a invertir en programas de desarrollo humano. Dos, vamos a bajar los impuestos, y aquí permítame discrepar con el señor Correa, porque cuando Kronfle planteó bajar los impuestos al consumo, los más inequitativos porque afectan a los pobres y no a los ricos, el IVA del 15 al 12, al 10 en ciertos productos, y productos de consumo masivo como son pañales, toallas sanitarias, jabón, pasta de dientes y champú, IVA cero, salió Correa a decir, es una barbaridad lo que dice Kronfle, según la curva del Laffer, bajar impuestos no te asegura una mejor recaudación. Qué tontería tan grande. Primero, la curva del Laffer lo que hace es medir cuánto es en dónde se encuentra el punto de equilibrio para que una sociedad pueda hacerse cargo de sus impuestos y el Estado tenga una mayor recaudación. Que va, si paga 0, no recauda nada. Si paga 100, tampoco, porque nadie consume. Pero perdón, la economía es una rama de la sociología. Si usted tiene una economía que crece al 6% anual saludable, se supone que la gente se está pudiendo hacer cargo de los impuestos que tiene y el Estado está recaudando más y la economía está creciendo. Pero si usted tiene una economía 3 trimestres consecutivos en recesión económica, con un decrecimiento de 2.2% con relación al PIB, tiene que bajar los impuestos para devolverle el poder adquisitivo, la capacidad de consumo a la gente, y que la gente compre más, las empresas venden más y el Estado recaude más. Pero asimismo, aumentar los salarios de forma responsable en 4 años hasta los $600. Hacerlo de forma irresponsable afecta a la competitividad. Hacerlo de forma responsable no, porque la competitividad se gana por inversión en investigación, desarrollo, innovación, tecnología y capacitación. Si no, Singapur, que es el país más competitivo del mundo, no tuviera los salarios más altos del mundo, Países Bajos igual, y los Estados Unidos igual. Entonces nosotros, para devolverle el poder adquisitivo, la capacidad de compra a la gente y una mejor calidad de vida, vamos a bajar los impuestos y subir el salario de forma responsable. Vamos a ir a una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En el fragor de la campaña electoral se expresan opiniones. Una de ellas fue precisamente en el debate y cuando culminaba el mismo por parte del candidato del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, y dijo que va a extraditar a Rafael Correa. ¿Ustedes mantienen como concepto, como decisión tomada, si es que esta situación se diera, si ganara la presidencia de la República, o sin que gane la presidencia de la República, buscarían también que se dé esto? Fernando, claro y preciso. Nosotros creemos que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe hacerse cumplir. Clarito, con eso ya dije todo lo que dijo Kronfle en el debate. ¿Por qué esta pregunta? Porque precisamente, digamos que no llegan a la segunda vuelta electoral con el candidato Henry Kronfle. En la segunda vuelta electoral, ¿apoyarían entonces al señor Daniel Noboa? Mire, nosotros vamos a apoyar a quien no tenga un proyecto autoritario, a quien decida no subir impuestos y a quien decida invertir en el desarrollo de la gente. Y le voy a decir algo, frontal. Yo en la campaña anterior públicamente hice campaña por Daniel Noboa, pero hay cosas que tienen que cambiar y no podemos soslayarlo. El odio al correísmo no nos puede llevar a cometer equivocaciones. Mire, el gobierno de Lasso no solo es que fue malo, fue uno de los que menos invirtió en la gente. Y en el 2024,
se han invertido 360 millones menos que el gobierno de Lazo, que por sí fue malo, en educación y salud, algo que es fundamental para generar equidad e igualdad de oportunidades para todos y que la sociedad pueda salir adelante. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con que la ley se cumpla, que diga la norma constitucional y el gobierno haga. Es decir, 0.5 aumento con relación al PIB todos los años en educación y salud, hasta llegar al 6% del PIB en educación y al 4% en salud. Eso tiene que hacerse y los asambleístas tenemos que fiscalizar, no para joder a nadie, no para meterle la pata a ningún gobierno, sino para que la gente pueda acceder a sus derechos y comencemos a lograr algo que no se ha logrado en el Ecuador últimamente, que es vivir bien. Quienes decidan invertir en el desarrollo humano del pueblo ecuatoriano. La austeridad no funciona. Si no, pregunto yo, ¿por qué todos los países desarrollados después de la pandemia y cuando tienen problemas inyectan paquetes de liquidez en su economía? No satanicemos la inversión pública. Es fundamental para que, complementándose con la inversión privada, se puedan generar empleo. No va a haber empleo si no hay inversión. La inversión genera empleo, el empleo, salario, capacidad de compra, ventas, recaudación y crecimiento económico. Y eso es lo que tenemos que buscar. Quien esté de acuerdo con aquello e invertir la plata de la gente de forma eficiente, por ejemplo, en prevención, en salud, nosotros tenemos listo un proyecto espectacular, la ley de creación de los centros integrales de atención preventiva, que van a ser prevención, detección temprana de enfermedades, promoción de la salud física y mental, con equipos multidisciplinarios de médicos generales, enfermeros, nutricionistas, psicólogos y educadores de la salud para hacer exámenes, chequeos, vacunación masiva, pero también talleres sobre comida saludable, ejercicio físico y salud mental como manejo del estrés, que es una de las enfermedades del futuro. Si hacemos eso, prevenimos, escúcheme, liberamos cupos tanto en el IES como en el Ministerio de Salud, porque menos gente se enferma, entonces hacemos más eficiente al sistema. Nosotros buscamos lo siguiente: invertir para salir adelante y construir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y con oportunidades para todos. Quien proponga eso recibirá nuestro respaldo, en el caso de que Cronfle no vaya a segunda vuelta. Claro, si bien es cierto, la elección está abierta, ya sabemos lo que sucedió en la anterior, cuando el señor Daniel Noboa no aparecía en las encuestas y fue elegido presidente de la República. Lo propio en el 2006-2007 con Rafael Correa. Pero en la actualidad, de acuerdo a lo que muestran las encuestas, y hay dos que están ahí disputando esa posibilidad de llegar los dos a la segunda vuelta electoral, que es el presidente Daniel Noboa y Luisa González. Ya sabemos que hay esos dos, y usted ha dicho, si es que cumplen tales y cuales parámetros, nosotros apoyaríamos, pero hay la posibilidad de pensar entre el uno y el otro. Para mí no, por eso no te lo voy a decir. Para mí no, yo ya hice lo que tenía que hacer una vez. Ahí te mandé el mensaje. Eso sí, tiene que haber el compromiso de cumplir aquellas cosas que el pueblo está demandando para salir adelante. Porque si eso no, es diferente, exigir a esa persona que lo cumpla. Porque si no el mensaje se malinterpreta. Mira, nadie puede pensar que el Ecuador de hoy las cosas marchan bien. Están festejando un 15% de reducción de muertes violentas, pero tenemos 6.900 personas asesinadas, 245 niños, perdón, 6.954, 245 niños, el segundo año más violento en la historia del Ecuador. Por favor, Fernando, no tenemos nada que festejar. Lo que sí tenemos que hacer es sentarnos, dialogar, proponer, dejar nuestras diferencias de un lado y comenzar a aplicar aquellas cosas en las que coincidimos para que el país salga adelante, y después, con argumentos, altura y respeto, discrepar en aquello que no coincidamos, pero buscándole una solución, porque el país quiere soluciones. La economía ha decrecido. Mire, el desempleo ha aumentado de 3.5 a 3.7. El subempleo ha aumentado de 21 a 22.7. Y el empleo adecuado se ha disminuido del 35.7 al 33.8. ¿Quién puede pensar que las cosas van bien? Las ventas locales han caído 0.7%, 1.163 millones en el primer semestre del año anterior. Las cosas no van bien. Nadie le ha pedido al presidente actual que el sótano en el que estábamos nos lleve hacia el balcón. Eso es muy difícil, pero al menos vamos a la escalera, pero no que haga un hueco en el piso para hacer un subsuelo y que estemos más abajo. Esas son las cosas que hay que debatir. Le agradezco. Fernando, un placer grande. Por supuesto, un saludo cordial para todos sus seguidores. En Fernando Aguayo América. Recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
competitividad. Equivocado. Un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para